En este video vamos a ver cómo transformar los datos que CONAPO considera de marginación, que construyen la marginación en los municipios, pero aquí lo veremos por estado, en un índice de marginación. Y vamos a usar los mismos para luego comparar con este que es el índice que ellos han calculado. Y vamos a hacerlo con componentes principales. Antes que nada, bueno, esto es de mi clase de ayer. Antes que nada, vamos a ver cómo se transforman los datos. Porque una cosa es, como hemos visto, la pirámide de Akov, que nos dice cómo se transforman los datos en algo superior a ellos, que es lo que Akov le llama la sabiduría, pero que es mejor llamarle toma de decisiones basada en evidencia. Va más con su espíritu técnico y es menos ostentoso. Entonces tenemos los datos. Abajo de los datos hay números. Cuando los números hablan de algo, son datos y estos datos se convierten en información y la información se convierte en conocimiento y el conocimiento en lo que Jacob llama sabiduría y que yo recomiendo llamarle mejor eh, toma de decisiones basada en evidencia. Las informaciones van cambiando, nosotros nos vamos enterando de cosas nuevas siempre, la ciencia avanza y entonces pues lo que hoy estaría bien hacer, en otra época no. Entonces, bueno, esta es la pirámide de Akov. Y aquí vamos a ver en el ejemplo de hoy cómo estos datos se transforman en conocimiento, es decir, datos de analfabetismo, la educación básica, si disponen la vivienda, algunas cosas, ¿no? Se va a transformar en un conocimiento de saber si está marginado o no, es decir, avanzamos. Pero además de eso, además de esa transformación de para qué sirve el dato tiene un proceso, porque el dato primero es bruto. Los datos pueden ser brutos y para muchas cosas los datos brutos nos sirven, por ejemplo, para estimar la dimensión de un problema. Por ejemplo, si quiero saber el número de vacunas que necesito datos brutos, porque lo que quiero contar son personas. Pero yo puedo querer estimar la dimensión de un problema, ay, ya invadí, o puedo querer saber de su estructura. Y cuando quiero conocer la estructura, cómo se relacionan las partes de ese problema, entonces busco datos relativos, que en conjunto me describen la estructura. Y para estos datos relativos pueden ser porcentajes, densidades o incluso tasas. Y pueden ser relativos al espacio, relativos al tiempo. Y ya que tengo datos relativos, incluso puedo querer un nivel
mayor de procesamiento y puede ser que los quiera estandarizar. Porque estandarizar significa que utilizaré las mismas unidades en todos, por lo tanto puedo comparar una variable contra otra con los mismos parámetros, con el mismo rasero. Bien, y todavía puedo hacerle más procesos. Ahora, aquí tengo los datos, entonces lo primero que voy a hacer es estandarizarlos. ¿Qué significa estandarizarlos? Que estos son porcentajes, ya tienen un nivel de procesamiento. Estos venían de datos brutos. El número de personas analfabetas en Aguascalientes es una cantidad con respecto a este total que se convierte en un dato relativo a población, que es el 2%. Entonces, estos son porcentajes. Ahora voy a construir los estandarizados. Para eso necesito el promedio y necesito la desviación estándar. La desviación está, el dato estandarizado, la Z, significa cuántas veces este número está arriba del promedio de todo este número. Y quiero que el promedio sea 0. Lo que hago es restar este menos el promedio y esto lo divido entre esto. Así. No, lo hice mal. La X menos el promedio entre la desviación estándar. Ahí está. Esto significa cuántas veces está este número por arriba del promedio. Como es negativo, entonces está por abajo. Entonces fijo la horizontal de ambos parámetros y lo copio. Ahí tengo estandarizado. La suma, esto también lo voy a copiar en todos. Suma, ahora es 0. Dirán, este número no es 0. Bueno, sí es 0, porque es un 2.1 por un con antes 16 ceros del punto. Entonces, pues es un 0. Y este es 1. La desviación estándar aquí cambia. Aquí puede ser 4 el promedio, aquí va a ser 0. Como aquí el promedio es 0, entonces aquí la desviación es 1. Y eso lo copiamos en todos, pero antes le pongo títulos. Le voy a poner antes del título std, que significa estandarizado, y luego el nombre de la variable. Y así lo copio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque son 9 variables. Y ahora copio todos estos y están estandarizados. Esta tabla es la que voy a usar para sacar los componentes principales. Bien, voy a copiar esto en una tabla aparte como valores y le voy a borrar los datos, excepto el total, que son porcentajes, excepto el índice de marginación ya calculado.
Ahora la voy a guardar como mm, CSV, que es un formato, pues es uno de los formatos preferidos en la ciencia de datos. Aquí está por espacios. CSV, ahí está. Bien, lo cierro aquí, que no me cause problemas. Y pasamos a lo siguiente. Bueno, lo vamos a hacer en Jamovi, en lo que corre. Vamos a explicar un poco de la parte conceptual de un análisis perdón, un análisis de componentes principales. Tenemos la marginación, que es lo que vamos a analizar ahorita, que tiene muchas dimensiones o muchas variables que la componen, pero la marginación en sí no existe. Es decir, es un concepto y puede tener cuestiones de alimentación, de educación, de vivienda o de ingreso. Cuando nosotros logramos explicar algo, es porque logramos eh, entender cómo cambian los factores que tienen que ver con ese fenómeno que escribimos. Por ejemplo, cuando una persona está en un tratamiento o en una terapia psicológica, cuando va entendiendo y dice, siempre que me corren del trabajo es porque yo hice algo. Entonces ve la variación que hay en su estado laboral con la variación que hay en su ánimo y ve que esas dos cosas varían juntas. Cuando las cosas varían juntas es muy probable, no necesariamente, pero es muy probable que una explique a otra. También hay coincidencias, como que tiemble 3 veces exactamente en la misma fecha, pero eso ya nos llevaría a sospechar que si eh, el tiempo varía igual que la frecuencia de los temblores, pues que quizá hubiese algo. Con honestidad científica alguien diría, ok, vamos a investigar. Porque las cosas que varían juntas eh, están detonando una alarma de que pueden estar relacionadas. Entonces, eh, si yo veo que esta variable, voy a poner una variación abstracta, no tiene que ver exactamente con... Una cosa varía así, ¿no? La vivienda. Aquí están los municipios eh, y varían así. Y hay otra que es el ingreso, es decir, vivienda, la calidad de la vivienda. Y el ingreso varía así. Pues entonces pienso, caray, la, donde hay vivienda de mala calidad, hay ingreso de mala calidad y hay una tendencia, como es estadística, pues no es perfecta. Sí, si yo tomo como referencia el ingreso, pues la vivienda no va a ser así. Esto sería estrictamente algo colineal. Es decir, nada más multiplicaría la variable b por i y ya tendría el resultado. Esas variaciones conjuntas son las que busca el modelo de componentes principales. Vamos a abrir los datos para importándolos, para analizar más esto. Y
Es esta. Aquí tenemos nuestros datos estandarizados. Hacerlo en Jamovi es muy bonito porque en realidad quien lo está haciendo es R, pero Jamovi es una gran plataforma o un gran programa que resulta en una interfase de R que permite no estar tecleando, ¿no? Bien, vamos a sacar los factores. El análisis factorial es factorial porque un factor es una posible causa de un fenómeno. Cuando yo digo cuando dicen fumar es factor de cáncer, pues quiere decir que es una causa probable, ¿no? Luego, componentes principales. Jamovi tiene una característica muy interesante que es, yo ejecuto aquí el modelo y aquí se va presentando automáticamente. Yo le voy a decir que quiero todos estos eh, todas estas variables y me da ya los componentes. ¿Estos componentes qué significan? Bueno, significan que son los factores, no los factores, las Ks o los coeficientes que yo tengo que aplicar para obtener la, la combinación. Los voy a poner aquí. Y quiere decir que ya que están estandarizados, en esta no, porque esta no están estandarizados, es en esta. Si yo multiplico cada línea, cada columna por su coeficiente, es decir, esta por punto 98, esta por punto 91, punto 66, solo estoy poniendo 2, punto 89, punto 84, punto 91, punto 85, punto 7, ay, qué tonto, lo hice mal. Punto 98, punto 91, punto 66, punto 66 también, punto 89, punto 84, punto 91, punto 85 y punto 75. Entonces tengo que multiplicar cada coeficiente una combinación lineal. Una combinación lineal me dice que multiplique el vector completo, es decir, tengo que multiplicar este por su coeficiente, pero el coeficiente lo fijo con pesos para poderlo copiar en todo. Ahí está. Aquí ya no importa el promedio sea cero. No, sigue siendo cero. Ah, bueno, es que todos están multiplicados por el mismo, es verdad.
Bueno, ahora lo copio y extraño que sea igual. E2 por N1. F2 por O1. Luego E3 por N1. F3 por O1. Muy raro. Ah, ya. Por algún motivo. Voy a liberar un poco de espacio. Bueno, entonces nos quedamos en que estaba generando, por algún motivo, aquí se copió algo raro. Y simplemente me voy a poner atención en que esté bien hecha la operación. Porque si sale mal aquí, pues el resultado va a ser equivocado. Aquí es punto 98, analfabetismo. Luego la que acaba con VAS, punto 91. Luego punto 66, la siguiente. Es decir, si es el orden. Luego punto 66 también. La que está en H. La que está en I. Punto 89. Punto 84. La que está en J. La que está en T, punto 91. La que está en K, la última, punto 75. Está bien. Punto 85. Hace referencia a L. Y en K, punto 91. Está bien. Y ahora ya nada más sumamos todas. Es decir, debo de sumar todos los factores ya ponderados para dar una calificación. Y este sería mi índice de marginación. ¿Cómo lo compruebo con lo que ya hizo otra persona? Pues lo comparo con este. Entonces lo copio aquí al lado. Vamos a ver si coincide. Tiene que ser perfecta la coincidencia. Ahorita vemos por qué. Ahí está. Es una autocorrelación, digo, una correlación muy alta. Voy a calcular el coeficiente de correlación entre esta y esta. 98. Es decir, el que calcularon, las personas que calcularon en CONAPO, estiman este
Y nosotros estamos estimando esto. ¿Por qué cambia? Pues porque ejecutaron algún modelo distinto, o en vez de usar Varimax usaron otra. Habría que ver la metodología y porque yo estoy quitando algunas fracciones. Ahora, también se tienen que ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la esfericidad de Bartlett, que debe ser, pues, aquí con una P pequeña. Eso quiere decir, el término de esfericidad es más o menos que me crea elipses, la combinación de los datos. Una gráfica en muchas dimensiones, si hubiera elipses multidimensionales, que sí, debería haberlas, me generaría, en vez de un círculo donde nada se correlaciona con nada, eh, no debe generar este, este tipo de cosas. Y aquí se ve igual el KMO. Y esto nos habla más bien de, aquí deben ser de más de 0.8. Eso ya lo veremos en alguna ocasión con detalle. Eh, los componentes principales son los vectores, es decir, como el que hicimos ahorita, es solo el primer componente, el que explica la mayor parte del fenómeno. ¿Cómo puedo saber qué parte del fenómeno explica? Pues usando gráficamente el script plot. El scree es lo que queda en las construcciones, como el cemento que va quedando, que cuando tiran cemento se va juntando mucho en la pared, pero de pronto la gravedad hace que se vaya deslizando. Y aquí hay un efecto similar porque hay un primer vector, que es el que tenemos ahorita, que explica la mayor parte de las variaciones. Y los eigenvalues son los valores propios que nos definen cuál es el peso del primer componente. ¿Cuántos componentes puede haber? 9. Es decir, hay 9 factores que explican la variación total de las 9 variables. Entonces, el eigenvalue es como pasar en términos de número de variables la importancia de cada vector componente. Entonces, aquí el primer componente, que es este es el primer componente, el que calculamos aquí, ese primer componente explica lo equivalente a 6.2 variables de 9, es decir, el 69.7%. Y la variable, eh, el segundo componente, perdón, explica el 8. Entonces, juntas tenemos casi el 80% explicado. Si le vamos agregando, vamos explicando otras partes. Pero no sería interesante considerar alguna que valga menos de 1, porque está explicando menos que lo eh, que una unidad, ¿no? Entonces, esta es lo importante. Ahora, hay otras cosas que podemos hacer aquí, mm, como el, la gráfica, el PCA plot. Vamos a verla. Esta es una gráfica muy bonita porque nos permite ver cómo se mueven las variables en los vectores y vemos que unos vectores van juntos que otros. Por ejemplo, las localidades de 500 y los salarios mínimos. Y puedo tener también los estados, ¿no? Ahora, las puedo tener juntas en lo que se llama biplot. Es decir, aquí tengo los vectores por las dimensiones, la dimensión del primer componente, el segundo componente, y por ejemplo podemos ver
no solo quién es más marginado, sino en qué variables está más relacionada su marginación o su falta de marginación. La marginación está de este lado y la no marginación de este lado, es decir, la marginación positiva y la negativa. Y vemos a los estados más marginados, Guerrero, Oaxaca, y cuáles son las variables que los hacen más marginados. Y Chiapas, pues, cosas más sociales, y Guerrero, Oaxaca, cuestiones más de vivienda y ese tipo de cosas. Ahora, del otro lado, ¿quiénes son los menos marginados? Pues Ciudad de México, Nuevo León, menos marginados por cuestiones urbanas, ¿no? Que están como aquí, educativos, todo eso, ¿no? Es lo que los desmargina, por decirlo algo así. Es una interpretación que es más como visual y que luego se debe corroborar con estadísticas. Otra cosa muy bonita de Hamovi es que te da aquí, si estás escribiendo un artículo, pues ya te dice aquí las referencias, donde puedes ir a ver cada una de las cosas que hiciste, ¿no? Con más sustento. Vamos a jugar un poco aquí con... eh, vamos a ver qué pasa cuando le ponemos a todo esto, además, la misma variable que resume todo esto. El análisis por componentes principales lo que hace es resumir información, porque yo estoy resumiendo todas estas variaciones en un componente. Entonces es como si viera un resumen de la película. Voy a poner las variables aquí y veamos cómo el índice de marginación genera una especie de resumen de todos estos vectores. Los vectores tienen dimensión, es decir, eh, qué largo es qué tan importante es, y la dirección, pues, nos permite ver cómo varían juntos. Por ejemplo, los de educación que están este y educación básica y analfabetismo, pues van casi juntos, ¿no? Son cosas que varían muy de la mano. Bueno, pues este es lo que queríamos ver.